Hola, nuevamente aquí con una Astronomía 101 para el día de hoy, que sería una continuación de la primera parte. Vamos a ver por qué. Y aquí nuevamente con la Astronomía 101. En esta nueva generación ya parte de todo lo que es la divulgación y del grupo de coordinadores nacionales para la astronomía. Como siempre, la alma mater, la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía. Como le decía, esta 101 va a ser la continuación de la 101 anterior, que trataba de eclipses lunares. Esta es de eclipses solares, los hermosos eclipses solares de varios tipos. Y vemos en esta fotografía de rango dinámico alto, muy hermosa, podemos apreciar tanto detalle ahora en esta fotografía. Era de fotografía digital, que anteriormente con film, película fotográfica, hace muchos años eran imposibles de obtener los detalles de la corona interna y externa. La imagen de la misma luna. Anteriormente solamente era un disco negro, oscuro, no se veía ni un detalle. Y para lograr los detalles de la corona eran prácticamente imposible hacerlo en una sola toma, o tenían que hacer bracketing y un montón de cosas. Bueno, para entender los eclipses solares, tenemos que primero ver la geometría general de un eclipse solar. Como aprendimos la de los lunares, vemos que hay una alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. Y para que se dé eso, por lo general es una luz, no general, es una luna nueva para que ocurra un eclipse solar. De lo contrario, si la luna es llena y está alineado, se da el eclipse lunar. Y esto, la órbita del ciclo lunar es de 28 días, ya lo sabemos. Y si es así, ¿por qué no ocurre, como habíamos explicado, un eclipse todos los meses? Y eso se debe a que la luna orbita a la Tierra en un plano levemente inclinado al plano orbital de la Tierra alrededor del Sol, el plano llamado plano de la eclíptica. Y la Luna tiene el plano orbital lunar inclinado 5 grados. Eso va a causar que haya dos puntos donde se cruzan esos planos orbitales, a lo que vamos a llamar nodos o nudos. Y si estos nodos no están alineados con lo que es Sol, el nodo, la Tierra, la Luna no está dentro de esa área de aquí, no ocurrirá un eclipse solar. O contrario, digamos, una luna llena, la Luna no está dentro del nodo este acá, no va a haber un eclipse lunar total. Pero lo que pasa es que el nodo, por movimiento orbital, va corriéndose alrededor de esa órbita de la Luna, alrededor de la Tierra, y por eso hay lunas llenas que no hay eclipses lunares, ni hay lunas nuevas que no hay eclipses solares. Y vemos entonces cómo el nodo y el ciclo lunar va oscilando, modo ascendente y descendente, a través de los 28 días de la órbita lunar o ciclo lunar. Entonces, cada 28 días tenemos que la luna va a estar al frente, al final, pero si el nodo, por la inclinación, vemos que aquí no está alineado, no está alineado el nodo, como vemos acá, por los 5.2 grados que él va variando, no, la sombra de la
luna, el cono de sombra no va a tocar la Tierra, no va a producir un eclipse total o parcial, dependiendo del lugar donde va a estar, o anular. O a lo contrario, si la luna no está dentro del cono de sombra, porque el nodo no está alineado, y vemos la inclinación de 5.0 grados, fuera del cono de sombra no va a haber un eclipse lunar total. Ahora, diciendo eso, como expliqué en la 101 anterior, en las diferentes charlas y presentaciones que he dado, y presento esta gráfica en particular, es para explicar. Yo le pregunto a las personas en la audiencia, ¿cuántos aquí han observado un eclipse solar? Y algunos levantan la mano. Luego pregunto, ¿cuántos aquí han observado un eclipse lunar? Y casi todos en la audiencia levantan la mano. Pero si hablamos de proporciones, hay aquí una situación y vemos los puntos A y B y D. Hay más probabilidades que la luna esté entre los puntos A y B y proyecten sombra sobre la Tierra para eclipse solar, que la luna entre en el cono D y C porque es más pequeño. Así que proporcionalmente son más probabilidades y hay más eclipses solares que lunares. Pero la gente ha visto más lunares que solares. Es inverso. Lo que pasa es que en esta área que la luna va a estar eclipsada, el hemisferio que esté observando la luna llena en ese momento, en ese espacio, va a haber un eclipse lunar y es mucha gente la que lo ve a la vez. En el eclipse solar, solamente la gente que está en la trayectoria del cono de sombra va a ver el eclipse solar. Así que por eso esa proporción. Vamos a ver entonces los tipos de eclipses solares. Ellos, en verdad, son 4 eclipses, tipos de eclipses. Aquí vemos 3 de ellos, bastante más comunes. Y el cuarto es un eclipse muy especial, que me encanta a mí. Ok, el primer eclipse es el eclipse total, el cono proyectado sobre la Tierra. Recordemos que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es levemente elíptica. No es muy elíptica, no es un círculo perfecto, pero es levemente elíptica. Así que tenemos un perigeo y un apogeo lunar. Si la Luna está en un perigeo, en el momento que la Luna nueva y el nodo está alineado, vamos a tener que la sombra de la Tierra va a tocar la superficie terrestre y vamos a ver que en la Tierra vamos a ver un eclipse total, porque los discos proporcionalmente lunar y solar se ven del mismo tamaño, aunque sabemos que son miles de veces más grandes. La Luna sería 420 más pequeña, pero el Sol está 400 veces más lejos. O sea, hay una proporción ahí que nos hace ver los dos del mismo tamaño y por eso ocurre un eclipse total. Vemos que en los eclipses anulares, la Luna no está en el perigeo lunar, sino en el apogeo, está más alejada de la Tierra y va a proyectar una sombra, un cono de antiumbra, porque el punto de la umbra que por lo general toca la Tierra en un solar está muy alejado y eso produce que la Luna se vea proporcionalmente más pequeña que el Sol y veamos un anillo de Sol pues visible en el cielo en ese momento.
digamos algo como vimos en el eclipse del 2005 en Panamá. Eclipses solares totales anteriores, año 1991, año 1998, visto desde aquí. Otro tipo de eclipse, el eclipse parcial, porque el Sol no es eclipsado totalmente, sino un solo pedazo por la Luna y no lo cubre, sino solo un segmento, parece un sol creciente, y ese sol creciente le llamamos un eclipse parcial, porque nada más está parcialmente eclipsado. Ahora, aquí vemos más detalle de lo que es el eclipse total. Como explicamos, la Luna está en un punto más cercano, en la Luna nueva, el nodo está alineado y las cono de sombra de la umbra toca una franja en la Tierra y produce lo que es el eclipse total solar. Una hermosura. Y aquí vemos, bueno, otra foto de rango dinámico moderna con una detalle de la corona muy hermoso. Son cosas que por lo general uno no lo puede explicar con palabras si no lo ha vivido. Es impresionante ver la corona solar, las prominencias solares en el sol eclipsado totalmente. En un eclipse anular de sol, como explicábamos, la Luna en su órbita levemente elíptica está más alejada y ella no va a cubrir el sol totalmente y va a proyectar la sombra más alejada de la superficie terrestre, lo que va a producir un cono de un anticono de anularidad o un antiumbra. Esa antiumbra va a producir el anillo este de la eclipse anular solar. Y es lo que llamamos un anillo de fuego. Acá para el año 2023, 14 de agosto, si no me equivoco, vamos a tener un eclipse anular muy extenso de 5 minutos de duración. Muy bueno para fotografía. Aquí vemos, estas fotografías son del año 2005, acá en Panamá, el 8 de abril, y vemos lo que es la etapa anular del eclipse, que es un eclipse especial, no era, digamos, anular per se. Es otro eclipse que vamos a explicar ahora. Este eclipse anular fue, digamos, duró muy poco, fue de segundos, por cierta particularidad. Vamos a ver. Otro tipo de eclipse, el parcial. El eclipse parcial, como explicamos, el Sol no va a estar totalmente eclipsado por la Luna, sino una parte de él, y vamos a ver como un sol creciente, como una luna brillante, rojiza, dependiendo del filtro que esté utilizando para protección. Bueno, no lo había mencionado, pero los eclipses solares nunca se ven a simple vista, solo la parte total de un eclipse total. Otros eclipses pueden causar ceguera. Ok, por eso mencioné el filtro. El eclipse parcial, vemos que hay dos tipos, en el que la luna va a proyectar la sombra, pero nunca la umbra va a tocar la Tierra, solo una parte de la penumbra, y por ciertas partes de la Tierra va a ser un eclipse parcial. Por lo general, ese tipo de eclipses se ven hacia los polos. El otro tipo de eclipse parcial se da fuera del área de un eclipse total, digamos, como vemos que el trayecto de la sombra, de la umbra que ha tocado el cono de sombra, la superficie terrestre, y se va moviendo a medida que la luna se va moviendo en el cielo, va a proyectar también a los lados de esos eclipses parciales, que bueno, las personas que estemos fuera del área del cono de sombra, va a ver que es
un eclipse parcial a los lados, acá arriba y abajo, del eclipse total. Y este aquí es un eclipse, una foto que tomé 3 de noviembre de 2013, me parece, a las 6 de la mañana, el sol emergiendo del horizonte, un eclipse parcial que vimos aquí. Muy hermoso, sobre el horizonte, el sol saliendo, estos son unos árboles, y aquí es la luna que está solo eclipsando parcialmente el sol. Me encantó ese eclipse, duró poco porque a medida que fue saliendo el sol, fue terminando el eclipse y la luna, bueno, ya dejó de eclipsar. El cuarto tipo de eclipse, el más interesante para mí, el eclipse híbrido de sol, igual al que aconteció, aquí ocurrió el 8 de abril del año 2005 en Panamá. ¿Qué pasa? Aquí hay una combinación de dos eclipses, total anular. Como explicábamos con lo que es la órbita lunar alrededor de la Tierra y esa pequeña variable que hay entre perigeo y apogeo lunar, hay un punto medio, punto dulce, como dicen sweet spot, donde el eclipse en un punto va a ser total y en otros puntos va a ser anular. ¿Por qué se da esto? ¿Qué pasa? A medida que la Tierra, que digamos la sombra de la luna se proyecta en la Tierra, como está en un punto que está muy alejado, va a proyectar el cono de sombra sobre la Tierra, pero va a comenzar como un eclipse anular. A medida que esa sombra de la Tierra, sombra de la Luna va avanzando sobre la superficie terrestre, la curvatura de la Tierra va a compensar esa distancia que no había entre la Luna y la Tierra para que el cono toque la superficie, el cono de la umbra toque la superficie y se convierte entonces en un eclipse total. Luego sigue avanzando la sombra y vemos que ella se va a ir corriendo hacia el otro lado en la tarde, digamos, del eclipse, y esa distancia que compensó la curvatura de este arco de lo que es la esfera terrestre, esa distancia que compensó, esa distancia que lo convirtió en eclipse total, se va a perder a medida que se aleja y hacia, digamos, la otra zona más alejada, y lo que va a tocar es la antiumbra nuevamente, no la umbra, y se convierte en un eclipse anular nuevamente. Es un eclipse bastante raro, no ocurre tan seguido, y tuvimos aquí la gracia y la dicha de verlo. Y bueno, muy especial. Me encanta este eclipse porque es un eclipse que ningún conspiracionólogo puede explicar de otra manera. Y por eso me llena de una satisfacción muy personal y haberlo vivido y fotografiado también. Seguimos y vemos esta foto. Aquí vemos el eclipse del año 2005 y vamos a ver el área del eclipse total de un lado y el eclipse anular del otro lado. El área del eclipse total se tomó desde un barco, un crucero que estaba en el Pacífico, en la zona de máximo solar en eclipse, el máximo punto solar, el máximo eclipse que le llaman, y es el punto donde la distancia de la Luna a la Tierra se compensó y se convirtió en eclipse total. Y las personas que estuvieron tomando esa foto lo vieron total. A medida que se alejó la sombra de ahí y siguió hacia nosotros en Panamá,
se fue alejando, perdió la compensación por la curvatura de la Tierra, y esta distancia se perdió y se convirtió nuevamente en un eclipse anular, muy angosto, muy delgadito, muy preciso, pero anular al fin y al cabo. Fue tan impresionante que lo vimos acá a eso de las 5 de la tarde, que se veían prácticamente una cadena de perla de Bailey, y algunos fotografiaron hasta prominencias. Eso fue un fenómeno particularmente hermoso, único. Pero bueno, si no me equivoco, yo creo que este sería el último slide de la presentación y de la 101 de hoy. Vamos a ver si es verdad. Así es. Diapositiva final. Mil gracias como siempre por observarnos, vernos, escucharnos, soportarnos. Y aquí está nuestra página web y redes sociales para que nos sigan, nos visiten. La página de la National Coordination de la IAU en Panamá, y el proyecto de Astronomy for Education y los grupos de coordinadores de astronomía. Por supuesto, la página de la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía, nuestra alma mater, hace 30 años que está por ahí con nosotros, y las páginas de lo que es Facebook, Astronomía Panamá, Instagram, correo electrónico Astronomía 101 para cualquier otra consulta, y WhatsApp para que se atreva a chatear ahora, ¿no? Y mil gracias de nuevo, y sería hasta la próxima 101. Espero que les haya gustado. Chaito.